lógica es importante. Ustedes esto lo tienen que haber visto, la ética es una rama de la filosofía, es parte de la filosofía y lo que hace es reflexionar sobre la moral, sobre los códigos, sobre las obligaciones del hombre. ¿Ah? Una ciencia, ¿no es cierto? La ciencia de la ordenación de actos humanos, que son actos racionales y libres, que están de acuerdo a un criterio que vendría siendo un código moral con miras a un fin que es el bien, ¿ya? Porque la filosofía lo que busca es la felicidad y la ética estudia cómo llegar a ella a través de diferenciar los principios morales entre el bien y entre el mal. Ahora, la moral como tal, que a lo mejor ya lo vieron, es un concepto que hace referencia como a un conjunto de reglas, ¿no es cierto?, de tradiciones, de valores, ¿ya? Comportamientos que son socialmente bien vistos. ¿Ya? Y eso depende de la cultura, de cada país, de la religión, ¿no es cierto? Y en contraposición, podríamos decir que la ética es el conjunto de valores individuales que están como guiando el comportamiento de una persona, ¿no? La moral es entonces un conjunto de normas, son los valores, ¿no es cierto?, las creencias que existen, que están aceptadas en una sociedad y que sirven como un modelo de conducta al final, ¿ya? Y de una valoración para establecer lo que está bien o lo que está mal en ese lugar. ¿Ya? Ahora, ¿la ética puede estar en pugna con la moralidad? Sí, puede estar en pugna con la moralidad. En algunos países, por ejemplo, em, cosas que de repente uno no se las cuestiona mucho, pero estudiar medicina, por ejemplo, en un país como Chile que hasta hace pocos años no tenía integrada la ley de aborto, ¿ya? Una persona que se va a especializar a España, que sí tiene ley de aborto, se encuentra ante el dilema ético para esa persona de que allá una de las cosas, uno de los objetivos de aprendizaje que tiene que tener para sacar la especialidad es saber hacer aborto, por ejemplo. ¿Se fijan? Entonces es una cosa que de repente tiene como tintes bastante locales. Ahora, los principios generales de la ética son el respeto por las personas, respetando su autonomía, ¿no es cierto? Y la protección de las personas, la beneficencia, la no maleficencia y la justicia. ¿Ya? La autonomía entonces exige que las personas que estén en condiciones de poder decidir, ¿no es cierto?, de deliberar acerca de sus metas personales, se les respete esta capacidad, ¿no? Se les respete y también la protección nos habla de las personas que tienen esta autonomía como disminuida, ¿no es cierto?, menoscabada de alguna manera y que requiere que se les proteja de daños, de abusos, etcétera. ¿Ya? Entonces, eso habla de la primera parte, el respeto por las personas. Y la autonomía nosotros la vemos en que nosotros a nuestros pacientes, ¿no es cierto? Generalmente nosotros los examinamos, vemos lo que tienen, em, pero siempre vamos a estar en contacto con ellos. Estamos realizando un consentimiento informado, digamos, finalmente un consentimiento informado en el sentido de que le vamos contando al paciente lo que tiene, lo que se le va a hacer, qué es lo que va a pasar. Eso es un proceso que va pasando a través de las múltiples sesiones que nosotros atendemos a las personas, ¿ya? Y vamos respetando su autonomía. ¿Por qué? Porque la persona puede decir, ¿sabe qué, doctor? ¿Sabe qué, doctora? No. Y puede negarse ese tratamiento, por ejemplo. Está en su derecho. Y nosotros tenemos que respetar la autonomía del paciente. ¿Ya? Las normas éticas, acuérdense, esto lo vimos un poco al principio del semestre, son prejurídicas, o sea, antes de las leyes, digamos. Em, Cuando no hay una ley, acuérdense que se puede recurrir a la ética, a la normativa ética. Cuando no hay una ley atingente, porque acuérdense que la ley no puede no pronunciarse, son preventivas, porque si sabemos que estamos buscando el bien, nos va a ayudar a prevenir el mal, ¿no es cierto? Y se asientan sobre la moral, como decíamos, que es una cosa como esta cosa que es como media local. Ahora bien, respecto de la ética, primero, entender igual que la ética no es normativa, no es lo mismo que la ley, pero es importante tenerla en relación a distintas cosas. Por ejemplo, en relación a nuestros pacientes. Nuestro comportamiento siempre debiese ser un comportamiento ético, buscando el bien, pero también tenemos que tener una ética profesional ligada a nuestros colegas, ¿ya?
que se los deben haber mencionado en otras asignaturas, así como me lo mencionaron a mí en su momento, en que hay cosas que realmente como que, no sé, una típica transgresión a la ética con los colegas es cuando uno llega y se pone a hablar pericos de un colega con los pacientes, ¿ya? En realidad nosotros no conocemos todas las circunstancias eh, acontecidas, digamos, al momento de atender un paciente, con lo cual deberíamos abstenernos, solucionar el problema del paciente, sí, pero no ponernos ahí a hablar mal de los colegas porque sí. ¿Ya? Pero también tenemos que ser éticos para con nosotros mismos, tenemos que conocer nuestros límites, tenemos que respetar nuestros límites porque nadie lo sabe todo, tenemos que ser capaces de derivar de repente. Y eso también hace relación con un comportamiento ético hacia la sociedad finalmente. ¿Ya? Ahora, respecto del concepto de bioética, la bioética se centra en la investigación, ¿no es cierto?, en el progreso biomédico. Y hay una enciclopedia de bioética que define como que es un estudio sistemático de la conducta humana en el ámbito de las ciencias de la vida, cuidado de la salud, a la luz de valores y principios morales. ¿Qué temas se abordan en la bioética? Muchos. Algunos ejemplos son la investigación con seres humanos, ¿ya? La eutanasia, la clonación, el aborto, etcétera. Hay muchos temas que son vistos por la bioética. En las clínicas de repente hay comités de ética para el tratamiento de pacientes, pacientes complejos, pacientes cuando hay que pasar a un paciente de tratamiento a tratamientos paliativos nada más, por ejemplo, dejar de tratar a un paciente que está con un cáncer feo, y eso se ve en comités de ética, ¿ya? Para no entrar como eh, en ya tratar a alguien más allá de lo humano, digamos. Ya cuando la cosa se pone muy fea, hay comités de ética en las que se estudian los casos y se ven qué es lo que va a pasar con esos pacientes, ¿no? Lo mismo con la investigación. La investigación salieron un montón de cosas que partieron también desde la Segunda Guerra, aparecieron muchos códigos de ética justamente porque se hizo mucha investigación en seres humanos sin su consentimiento, no respetando su autonomía. ¿Ya? Entonces, eso es importante. Ahora, la deontología, la deontología médica o la deontología odontológica es una rama de la ética, ¿no? Proviene de ahí, es una rama de la ética, también es una ciencia que trata los deberes profesionales desde un punto de vista empírico, ¿ya? La deontología ve ahí también un conjunto de normas, ¿no es cierto? Y un conjunto de normas éticas que pueden estar establecidas o no en algún documento y que rigen en el actuar del dentista en su actuar profesional. Esto estudia entonces, ¿qué cosa? Estudia los derechos, estudia las obligaciones de los profesionales y esto es transversal a todos los temas, ¿no es cierto? A los cinco grandes temas de la medicina legal profesional, ¿ya? Entonces, la deontología podríamos decir entonces que es la ciencia que trata el conjunto de deberes, de principios éticos que conciernen a cada una de las profesiones, a un oficio o a un ámbito laboral determinado, ¿ya? La palabra deontología viene del griego, ¿no es cierto? Que es como del griego que es como deber, significa a ver cómo era, deontos, creo, deber y logos, o sea, el estudio, tratado de los deberes, estudio de los deberes. ¿Ya? Y son los colegios profesionales, en este sentido, las entidades que están encargadas de fijar esto, de mantenerlos, de promoverlos, de defender los conductos, los códigos deontológicos y vigilar su cumplimiento. ¿Ya? Y hay que exigir algún nivel, ¿no es cierto?, de competencia, de calidad de la gente adscrita. Es empírico porque está basado en la experiencia, está basado en la experiencia y en la observación de hechos. Y acá está este caballero, que es uno de los primeros libros que aparecieron por ahí, en la historia, que es Jeremy Bentham, que escribió Deontología, ¿cierto? O La ciencia de la moralidad. Este es uno de los primeros libros que apareció al respecto.
Y aquí tenemos algo que está muy relacionado con la ética, con los códigos de ética, que es el juramento hipocrático. Este es el juramento que clásicamente, desde lo clásico, lo hacían siempre los médicos, ¿no es cierto?, las doctoras al titularse, y todavía es bastante válido. No sé si ustedes, yo lo tuve que recitar al titularme, probablemente ustedes también. Y este es el juramento hipocrático, por ejemplo, ¿ya? Y Hipócrates vivió antes de Cristo, o sea, como en el siglo V antes de Cristo, y él ya había escrito cuáles tenían que ser algunas de las obligaciones de las personas que ejercen la medicina, ¿ya? Ahora, hay otros tratados, hay otras declaraciones, por ejemplo, como las declaraciones internacionales. Están las de Ginebra, las de Helsinki, las de Sydney, está el Código de Nuremberg, ¿ya? Y está el Código de Ética del Colegio de Dentistas, por ejemplo. La Declaración de Ginebra es como la actualización del juramento hipocrático, ¿ya? Esa fue como es la actualización y fue hecha como en los 50 más o menos, el 40 y tanto, mientras que la de Helsinki es un poco más moderna, del 60 y algo, em, y es uno de los más importantes en lo que es la regulación en la investigación, en la investigación en seres humanos después del de Nuremberg. El de Nuremberg fue el primero porque salió después de la Segunda Guerra, ¿ya? Y después del de Nuremberg, el de Helsinki vendría siendo el segundo más importante. Y también hay otros como el de Sydney, por ejemplo, que tiene algunas declaraciones acerca de la muerte, ¿ya? Ahí va el tema de la eutanasia, por ejemplo. Ahora, desde el aspecto jurídico, la regulación del ejercicio profesional, desde el aspecto jurídico, nosotros estamos regidos por bastantes elementos, ¿no? Respecto de lo que es la atención en salud, por ejemplo, está puesta en la Constitución Política de Chile, en el capítulo 3, artículo 19.9. ¿Ya? Por ejemplo, que está acá, el 9 es el derecho a la protección de la salud, que dice que el Estado protege el libre e igualitario acceso a las acciones de promoción, protección y recuperación de la salud y rehabilitación del individuo, ¿ya? Asimismo, le corresponderá coordinar y controlar las acciones relacionadas con salud y que es un deber preferente del Estado garantizar la ejecución de estas acciones de salud, ¿ya? Ya sea que se presten a través de instituciones públicas, privadas o en la forma que condicione la ley, ¿no? La que podrá establecer cotizaciones obligatorias. Cada persona tiene el derecho a elegir el sistema de salud al que desea acogerse, estatal o privado, ¿ya? Entonces eso ya la Constitución ya está hablando de aspectos que tienen que ver con la cobertura, digamos, con la atención, con el acceso. Y nosotros entramos después ahí con algunos códigos también. Acuérdense que nuestra Biblia es el código sanitario, pero también tenemos relación con el Código Penal, el Código Civil, el de procedimiento penal y naturalmente con una serie de leyes, normas, decretos, reglamentos, etcétera, ¿ya? Entonces, aspectos jurídicos relacionados con el actuar profesional tenemos un montón. Por ejemplo, regulación del ejercicio. El Código Sanitario dice en el artículo 112 que solo podrán desempeñar actividades propias de medicina, odontología, química, farmacia, ¿ya? U otras relacionadas con la conservación y restablecimiento de salud, quienes posean el título respectivo otorgado por la Universidad de Chile u otra universidad reconocida por el Estado, ¿no es cierto? O sea, que esté acreditada y estén habilitados legalmente para el ejercicio de sus profesiones. Acuérdense que eventualmente alguna de las penas que pudiese tener una persona es la inhabilitación, ¿no? Entonces acá el Código Sanitario nos dice quiénes pueden desempeñar estas actividades. En el artículo 115, este mismo Código Sanitario dice, los cirujanos dentistas solo podrán prestar atenciones odontoestomatológicas. Podrán, asimismo, adquirir o prescribir los medicamentos necesarios para dichos fines de acuerdo al reglamento que dicte el director general de salud. ¿Ya? Em, Esto hubo una polémica importante hace unos años porque nos querían quitar la facultad de prescribir algunos medicamentos, ¿no?
todos los medicamentos, los clonazepam, varias cosas, digamos, quisieron como restringirlas. Porque nosotros al día de hoy, la verdad es que hacemos una receta, si nuestro paciente necesita, le podemos dar un clonazepam, por ejemplo, para tratamiento de pacientes ansiosos, pero algunos también se usan en trastornos temporomandibulares, etcétera. Y algún genio por ahí dijo, no, es que los odontólogos, las odontólogas no pueden recetar esto y van a tener que pedirle a un médico. O bien comprar, pero darle a su paciente, comprar no prescribírselo al paciente, sino que ellas ir a la farmacia y comprar lo que necesiten y casi que darles la pastillita que necesitan. Y salió pelea, y fue una feroz pelea, pero que se ganó en el fondo, porque los médicos para empezar dijeron, no, nosotros no tenemos nada que ver, no nos vamos a meter en los diagnósticos de los dentistas, nosotros no tenemos nada que ver ahí, no nos vamos a meter con eso. Y por el otro lado también se metió el colegio de dentistas, etcétera, y demostraron en el fondo que nosotros sí necesitamos esos medicamentos, que sí los utilizamos, ¿ya? Y que estarían interviniendo justamente con nuestra libertad de diagnosticar y de tratar patologías. Nos salvamos, pero lo intentaron. Ahora, el Código Penal también se mete, ¿no es cierto? También aparece en lo que es la regulación del ejercicio, diciendo, acuérdense que el Código Penal castiga, en el artículo 494, inciso 8, dice que sufrirá la pena de multas de 1 a 4 unidades tributarias mensuales el que habitualmente y después de apercibimiento ejerciere sin título legal ni permiso de la autoridad competente las profesiones de médicos, cirujanos, farmacéuticos o dentistas. ¿Ya? Ahí ni siquiera hay que embarrarla, solamente por hacerlo sin tener, ¿no es cierto?, título, ya entraríamos en una pena. Luego, esto lo deben conocer porque es obligatorio, por ley, tiene que estar en todas las consultas, en todos los lugares donde se atiendan pacientes, está la ley 20.584, que es la ley de derechos y deberes de los pacientes. Hay un ebook, me parece mucho, que se trata de esto. Y acá están todos los que son los derechos al lado izquierdo y los que son los deberes de los pacientes al lado derecho. Estamos claros que tienen más derechos que deberes, pero esto por ley tiene que estar. El documento completo está en Canvas para que lo miren, porque como les digo, me parece mucho que tenemos un ebook al respecto. Ahora, cuando se hizo esta ley, ustedes saben que primero salen las leyes y luego rellenan muchas veces con algunos decretos como para especificar alguna parte de la ley que pudiese haber quedado poco clara. Y la ley tenía un detallito que decía que se necesita documentos de consentimientos informados por escritos y firmados para todo procedimiento invasivo, ¿ya? Y resulta que, bajo las definiciones de procedimientos invasivos, nosotros ¿qué hacemos cuando atendemos a un paciente? ¿Qué es lo primero que hace después que le hizo la anamnesis a su paciente? Se sienta y ¿qué le dice a su paciente? Abra la boca, ¿no es cierto? Abra la boca y lo que hacemos es meter a la boca un espejito, una sonda de caries o una sonda periodontal y eso se consideraba como invasivo. Entonces era como ya, pero a ver, consentimiento informado por escrito y firmado para eso. Así que tuvieron que darle una vuelta al asunto y salió este decreto, ¿no es cierto?, que está en relación al consentimiento informado y que define, entre otras cosas, que se considera un procedimiento invasivo, ¿no? Y ahí se menciona, tienen que ver, tienen que leérselo igual, pero ahí se menciona que tiene que ser una acción clínica que necesite, que pueda generar dolor, que necesite alguna técnica séptica, anestésica, etcétera, etcétera. Entonces ahí ya se va acotando un poco más qué es lo que realmente necesita un consentimiento por escrito.
Acuérdense, chicos, y esto es súper importante, es distinto hablar de consentimiento informado y de consentimiento informado por escrito. El consentimiento informado es un proceso que nosotros estamos llevando a cabo cada sesión con un paciente, ¿no? Es un proceso que bajo en algunas circunstancias culmina con un consentimiento por escrito, si es que cumplen con los requerimientos, digamos, de la ley para necesitar por ser por escrito, puede culminar así, pero el consentimiento informado como tal es un proceso que va cada vez que nosotros vamos viendo a nuestros pacientes y les vamos diciendo, vamos a hacer esto, sí o no, sí, ok, vamos a hacer esto, ¿está de acuerdo? Sí, ok. Y eso vamos avanzando en el tiempo en el tratamiento con el paciente en conjunto con él, ¿ya? Antiguamente no, antiguamente las personas casi que no le preguntaban nada y los atendían. Ya, abra la boca y qué fue. Pero como eso cambió, esto es lo que está pasando, ¿ya? Pero no confundan el documento con el proceso. Ahora, ¿qué se necesita para poder ejercer? Para poder ejercer, como primera cosa, necesitamos estar titulados, necesitamos el título profesional. Luego vamos a necesitar una iniciación de actividades. Vamos a ver qué tipo de ejercicio vamos a ejercer, ¿no es cierto? Podemos trabajar en el servicio privado, mixto o funcionario. Acá vamos a hablar un poco de lo que es la publicidad también, la promoción, publicidad propaganda, los honorarios, los aranceles, algunos aspectos previsionales y tributación que los van a ver más en detalle. Yo solamente los voy a mencionar con el doctor Rueda en una clase posterior. ¿Ya? Y donde están los registros de profesionales es en la superintendencia. La superintendencia de salud es la que tiene el registro de profesionales. El título profesional, ya habíamos dicho que de acuerdo al Código Sanitario tiene que estar otorgado por la Universidad de Chile o por una universidad reconocida. ¿Ya? Tiene que estar debidamente acreditada por la Corporación Nacional de Acreditación, etcétera. Este es el requisito fundamental para ejercer, este es el desde, ¿ya? Luego están las especialidades, podríamos mencionarlas acá. La ley de especialidades en Chile todavía no existe una ley de especialidades. Entonces, las especialidades sí se pueden obtener por distintos medios. No sé si ustedes lo habrán visto esto en otro ramo, pero se pueden obtener por distintos medios. Pueden estudiar una especialidad, ¿no es cierto? Pero también pudiese ser que o que la hayan estudiado afuera o que lleven un montón de tiempo trabajando en esa área y el CONASEO en odontología y el CONASEM en la parte médica son los encargados de evaluar los antecedentes de una persona para ver si eventualmente se le pudiese otorgar esta especialidad sin que la hubiesen estudiado propiamente tal. Esto generalmente pasaba con especialidades que no había dónde estudiarlas, ¿ya? Por ejemplo, la odontología forense, la odontología legal, hasta hace muy poco en Chile no podía estudiarse, con lo cual había que estudiarla afuera. Yo la estudié afuera, el doctor Rueda estudió afuera. Entonces, lo que nosotros tuvimos que hacer, ¿qué fue? Tener todos nuestros papelitos, nuestros antecedentes, ¿no es cierto? Cantidad de años que se habían trabajado en el área, cosas que se habían hecho. El CONASEO analiza todo eso y dice ya, sí, ok, estamos de acuerdo, en el fondo le reconocemos su especialidad, le reconocemos como que tiene el expertise, ¿ya? Pero la ley de especialidades como tal, a la hora de hablar de responsabilidad profesional, no existe, o sea... No es obligatorio tener una especialidad odontológica para poder realizar algunas acciones propias de esa especialidad. ¿Ya? ¿Se está trabajando en eso? No sé para cuándo vaya a salir, porque sé que sí se ha trabajado en eso bastante en los últimos años. Eh, pero todavía no es como, acuérdense que para que esté vigente tiene que haber sido publicada, puesta en el diario oficial, etcétera, y de ahí en más uno dice, ok, se da por sabido y esta ley está vigente. Entonces nosotros como odontólogos, una vez salidos de la universidad, podemos, por ejemplo, hacer endodoncias de molares, ¿no es cierto? ¿Puede usted hacer una endodoncia de molar? No, mejor aún, ¿ustedes hacen endodoncias de molares en endodoncia en la universidad? Profe, yo creo que se puede, pero no se debe porque no están las capacidades.
Se fijan que ahí hay un tema, ahí hay un tema, porque por ley usted puede. Usted es cirujano dentista y usted puede. Entonces ahí donde regula uno. Volvamos a la parte de la ética, volvamos a la autorregulación, ¿no es cierto? Y a la ética y otras cosas. Entonces dice, ya, yo la verdad es que en la U hice endodoncias en piezas anteriores hasta premolares. Ok, molares, ¿podría ser? Sí, sí puedo hacer. Pueden hacerlo, pero ahí es donde ustedes tienen que tener la capacidad de evaluar si realmente son capaces o si se van a meter en un atado, si se van a meter ahí en camisa de 7 varas por meterse a hacer cosas que no han hecho antes, que no han estudiado, ¿no? Ojo, tienen que estar siempre atentos, atentas y atentos a las leyes, porque si en algún momento salen las leyes de especialidad, se promulgan estas leyes, van a tener que ir a mirar cuáles son los límites que les está poniendo para ejercer. Porque en este momento a lo mejor no hay problema, pero si la ley de especialidades se aprueba y el día de mañana la ley va a decir que las endodoncias de molares son resortes. Doctora, Diga, se cayó. Se le escuchó hasta resorte. ah, fue un glitch del internet. Sí, no, que en el fondo tienen que estar atentos de qué es lo que vayan a hacer, de si sale alguna ley nueva o no, ¿no es cierto? Si se promulga esta ley de especialidades, que probablemente se vaya a promulgar cuando ustedes ya estén trabajando, porque eso puede determinar que algunas cosas van a ser resorte de especialidad y ya no las van a poder hacer ustedes si es que no cuentan con esa especialidad. Entonces es bueno que estén pendientes de lo que pasa al respecto. Hasta ahora, nada, pero en el futuro sí va a aparecer, ¿ya? Entonces tienen que estar atentos. Doctora, no entendí qué hacía el CONASEO. ¿Qué hace? El CONASEO es la Corporación Nacional de Acreditación de Especialidades Odontológicas. Entonces, hay algunas circunstancias en las cuales usted, por ejemplo, nosotros, las personas que estudiamos fuera odontología legal, que nos especializamos afuera, o que de hecho no se especializaron, pero trabajaron muchísimos años haciendo eso en un país en donde no había otra manera de estudiarla tampoco, eh, puedes presentar los antecedentes y el CONASEO evalúa si tus antecedentes están, cumplen, digamos, con los requerimientos, están como al nivel necesario para acreditarte tu especialidad, aunque no la hayas estudiado formalmente en el país. Oh, ya comprendo. ¿Te fijas? Porque hay algunas cosas, por ejemplo, el caso nuestro es como el clásico, porque no había cómo estudiarlo, no existía la especialidad, punto. ¿Verdad? La odontología legal se empezó a desarrollar como de a poco. A propósito, ustedes se acordarán del caso de la alegación alemana, pero finalmente fue el doctor Choca, el doctor Luis Choca, que trabajó en la universidad, que hizo clases, que fue mi primer jefe, digamos, ahí el que logró que se desarrollara mucho en el país, ¿ya? A partir de una identificación, él fue uno de los grandes personajes, digamos, al respecto. Em, y resulta que si llevaba 20 años haciéndolo, está descrita como especialidad, o sea, no es una cosa que se haya inventado, está descrito como una especialidad odontológica, y si llevaba 20 años haciéndole el caballero, presentó sus antecedentes y ya, ¿te fijas? No había dónde estudiarla. Y ha pasado con otras especialidades también. En su época ha pasado con otras especialidades también. En medicina, no sé, Edgar, ahí ayúdame si es que tú sabes, porque la verdad es que yo no lo tengo tan claro, pero yo sé que podías sacar especialidad o bien estudiándola, o bien si cumplías con algunos requerimientos como, no sé, pues, onda, si querías ser traumatólogo y llevabas 5 años trabajando en el hospital, en el servicio de traumatología